Vamos hoy a ver el tema de cálculo de rentabilidades. Es importante para nosotros hacerles un pequeño disclaimer antes de empezar. Con esta presentación no pretendemos brindar asesoría ni contable, ni tributaria, ni financiera, no tenemos licencia para hacerlo, pero sí lo que queremos es enseñarles cómo ustedes mismos pueden calcular una rentabilidad, qué elementos necesitan, qué elementos nos deben preguntar a los realtors para que ustedes mismos puedan hacer sus cálculos y llegar a sus propias conclusiones. También les vamos a indicar las fuentes de donde pueden tomar esta información. Entonces, Marta, comencemos. Perfecto. Bueno, nosotros somos especialistas en el centro y sur de la Florida. En el centro, básicamente Orange County y Osceola County, estos son los condados donde están ubicados los parques, toda esta zona de entretenimiento de Orlando, donde vamos a encontrar varios proyectos muy interesantes. También estamos en el sur de la Florida, en Dade County, que es Miami, Broward County. También está West Palm Beach, el condado de Palm Beach County, Port St. Lucie, bueno, toda esta zona que es muy interesante, y también tenemos conocimiento en la zona de Tampa. Así que con nosotros tenemos, como les dije anteriormente, conocimiento en el mercado de reventas y en el mercado de nuevos proyectos. Eso es supremamente importante, Marta. No solamente tenemos preconstrucciones, sino que también tenemos acceso a todo el mercado de reventa. Eso significa no solamente para el cliente inversionista que está buscando comprar, sino para aquellos que ya han hecho su inversión, quieren realizar un dinero y también están para la venta. En eso también los podemos ayudar. Entonces, Marta, cuéntanos para qué vamos estructurando los datos que vamos a luego utilizar para hacer los cálculos de rentabilidad. ¿Por qué la Florida? Bueno, la Florida cuenta con una economía estable, muy estable. Es la cuarta economía de Estados Unidos. Como vemos acá, el Producto Interno Bruto es similar a México, imagínense la capacidad. Y Florida es un país, el número 17 en el mundo, si fuera un país. Y uno de los 7 estados que no cobra impuesto estatal en la ganancia, que ese es un tema importante en el tema de rentabilidad. Correcto. El crecimiento de la Florida, se estima que en promedio de 1,000 a 1,200 personas se mudan diariamente a la Florida. Nosotros tendemos a pensar que los latinos somos los que más migramos y realmente la migración interna es el gran aportante al crecimiento de la Florida. Cuando hablo de migración interna, son personas que se están mudando de Nueva York, de Boston, de Chicago, de muchas ciudades de California, que se están mudando a la Florida. Esto es supremamente importante en la generación de demanda por todos los tipos de propiedades y de inversión en propiedad raíz que hay en Estados Unidos. De 2021 a 2022 fue el estado de mayor crecimiento a nivel nacional, con un crecimiento poblacional del 1,9%. Pasando ya al detalle, ¿por qué Orlando? Orlando tiene un centro de convenciones gigante, recibe 1,4 millones de visitantes al año, un aeropuerto que en el 2021 movió 50 millones de pasajeros y se espera que con la ampliación llegue hasta 75 millones de pasajeros. Esto lo convierte en el número 7 de mayor tránsito en el mundo. El Brightline es el tren que va hoy, que ya está operando hoy desde Miami hasta West Palm Beach, pero ya está construido, ya está testeado y empieza a operar el 1 de septiembre de Miami hasta Orlando. Se espera que mueva aproximadamente 6 millones de pasajeros entre Miami y Orlando y que al 2028 ya sean 10 millones de pasajeros.
el trayecto con las diferentes paradas es de 3.5 horas y también va a haber uno que es express que llega en 3 horas, que no hay paradas desde Miami hasta Orlando. Y el costo no es muy alto, el costo por trayecto son 79 en la clase económica y 149 en la clase premium. Y créanme que la clase económica es muy, muy cómoda. Como economía, Orlando es un dato que sorprende a todo el mundo. Tiene el empleo que genera Orlando, el 20% está en hospitalidad y turismo. Así que los parques son una parte muy importante de Orlando, pero no lo son todo. Tiene un crecimiento muy grande en otras actividades, como cuáles, como la manufactura avanzada, la biotecnología, aeroespacial, defensa y toda la parte de simulación tecnológica. Y bueno, los parques que sí los conocemos todos, que son el gran atractivo de Orlando, 74 millones de visitantes al año. Para el 2025 van a inaugurar un nuevo parque de Universal que se llama Epic Universe y hubo un anuncio de inversión superior a los 12 billones de dólares por Disney hace un mes y los expertos dicen, para los próximos 5 años, y los expertos dicen que muy seguramente una inversión tan alta puede incluir un nuevo parque de Disney. ¿Por qué el sur de la Florida? El sur de la Florida, cuando decimos sur de la Florida nos referimos a Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. El PIB, o sea, el Producto Interno Bruto de esta zona son 417 billones de dólares, o sea, 417 mil millones de dólares. Es mayor que el PIB de Colombia. Tiene un 2.4% de desempleo, mientras que el 3.4%, el promedio de Estados Unidos está en el desempleo en Estados Unidos está en el 3.4%. Y tiene un salario semanal promedio de $1,400 versus 1.385. Esa diferencia parece no ser mucho, pero cuando uno habla en promedios generales es una gran diferencia. En infraestructura, pues tiene el puerto de Miami, casi 4 millones de pasajeros, es el número 2. El número 1 es Puerto Cañaveral, cerca de Orlando. El Miami World Center es una de las mayores renovaciones urbanas con una inversión superior a los 4 billones de dólares y el aeropuerto es el número 12 de mayor tránsito en el mundo. Migración de compañías, hay el alcalde actual, el alcalde Francis Suárez, ha hecho una campaña muy, muy grande de vender a Miami dentro del Standard & Poor's 500, S&P 500. Y de esas compañías, más de 130 han decidido mover sus oficinas principales al área de Miami o al sur de la Florida. Hasta ahora ya han llegado más de 25 y la gran demanda en el tema de lujo, de los apartamentos y de las construcciones de lujo, está siendo marcada en mucha parte por esta migración interna. Solo han llegado 25 y ya hay una gran generación de demanda. Todavía faltan muchas más por llegar. Digamos que la más famosa y la más mentada es Citadel. Citadel es un fondo de inversión de Chicago que mudó todas sus oficinas principales a Miami y con esta llegaron más de 800 ejecutivos a la zona. Así que digamos que hay un flujo grande y una demanda grande de vivienda. Hubo algo ahí que es un cuento que dicen que el presidente, el CEO de Citadel, llegó aquí a comprar su apartamento. ¿Cuánto fue que costó? 60 millones de dólares. Imagínense. Y todavía falta gente por llegar. En uno de los colegios privados de Miami, este señor se fue a conseguir cupo para los hijos de sus empleados y le dijeron, no, es que no tenemos la capacidad. Y pues les doy dinero, les hago algo, y le dijeron, no, es que no hay capacidad. Entonces les dijo, bueno, ¿sabe cómo le podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacer algo? Y es, usted nos dona un edificio y nos empieza a mandar los estudiantes poco a poco, porque es que tanta gente no podemos recibir al tiempo. Y bueno, así se ha ido haciendo la migración poco a poco y llenándose todos estos cupos.
Correcto. Y por último, perdón, por último tenemos todo el tema de cultura y entretenimiento. Miami, como las ciudades grandes de Estados Unidos, se ha vuelto una base supremamente importante para ambos, para el deporte y para la cultura. Está una parada de la Fórmula 1, tiene equipo de la NBA, de la NHL, de la NFL, está el Open de tenis, ahora el Major League Soccer con Messi, pues ha sido un boom de grandísimas proporciones. Pues con solo decirles que con la llegada de Messi los tiquetes al estadio subieron un 500% y poco se consigue tiquetes en este momento para los partidos. Y es una sede mundial, sede del Mundial de Fútbol de 2026. Bueno, y en la parte de cultura está toda la parte de Art Basel, el Miami Boat Show, Ultra Music Festival, que son 3 días seguidos de concierto, el Miami Art Center, etc. Bueno, ahora sí, entremos en materia. ¿Qué elementos debemos tener para el cálculo de la rentabilidad? Entonces, primero tenemos que determinar la condición de alquiler de la propiedad y sus características. Si va a ser de renta larga o de renta corta. Ahorita vamos a entrar en detalle en cada uno de estos temas. Determinar el ingreso, o sea, hacer un CMA, que es un análisis comparativo de mercado para los de renta larga y información de mercado para los de renta corta. Determinar los costos para la zona específica, hacer el cálculo del capitalization rate, vamos a entrar en tema, determinar la financiación y luego hacer un cash on cash, que es otra forma de calcular una tasa de rentabilidad. Y no podemos perder de vista que el retorno es igual a la rentabilidad más la valorización. Entonces, aquí vamos a estar calculando la rentabilidad. La valorización, obviamente, pues se va a ir dando en el mercado. Históricamente, la valorización en estas zonas que estamos viendo ha sido en promedio del 5%. O sea que, de todas formas, son valorizaciones supremamente importantes. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la condición de alquiler de la propiedad y sus características? Entonces, ¿cuáles son los motivos de inversión? Si es una inversión de renta larga, de renta corta o renta estacional, las características de la propiedad, o sea, el precio, el área total y el área bajo aire, la preconstrucción si es nuevo o si es una reventa, el amoblamiento y los incentivos que vamos a tener. Todos estos elementos van a afectar la forma en que yo hago el cálculo de la rentabilidad de la propiedad para saber si mi inversión va a tener los retornos que yo estoy esperando. Entonces, el motivo de la inversión, una renta larga es aquella en la que se le renta a una misma persona o a un mismo inquilino durante un año o más. En esta, el propietario pues no piensa usar la propiedad y normalmente estas propiedades no son amobladas, más allá de los grandes electrodomésticos que ya los tienen las propiedades. Para la renta corta son las que se alquilan como la habitación de un hotel, o sea, se le entregan a un operador y este operador las pone en las plataformas como Airbnb, VRBO, Expedia, Booking.com, etcétera. Son más de 50 plataformas y pueden ser utilizadas por el inversionista hasta un máximo de días. Normalmente el operador le dice, perfecto, usted sí la puede utilizar, pero voy a dar un ejemplo, no más de 10 días seguidos y no en temporadas de alta demanda. Otro motivo de inversión puede ser no rentar, la persona quiere simplemente tener una propiedad vacacional y en esta pues ya uno no sugiere tanto la zona o el tipo de los restaurantes, equitación, golf, bueno, todo lo que pueda encontrar acá. Y estacional, la renta estacional, como la Florida es un destino supremamente álgido para el invierno de los Estados Unidos, los estados del norte y Canadá se bajan a pasar el invierno acá. Ellos pasan Thanksgiving en sus hogares, tienen el White Christmas y se vienen a la Florida.
En esa llegada a la Florida, ellos normalmente alquilan la propiedad por unos 4 meses, en promedio, de 3 a 5, digamos que en promedio 4 meses, y ese alquiler normalmente da para pagar todos los costos operacionales de la propiedad durante el año. Entonces, si la persona compró la propiedad, digamos que por cash, o sea, en efectivo, sin financiación, pues simplemente con alquilarla 4 meses, el apartamento queda pago durante todo el año y lo puedo disfrutar los otros 8 meses del año cuando yo quiera. Entonces, digamos que es una alternativa que no se conoce mucho, pero que es, digamos que tiene una rentabilidad en disfruto y en goce supremamente alta. Decíamos que lo otro importante son las características de la propiedad. Entonces, para el precio en preconstrucciones, se debe preguntar lo que incluye el precio. O sea, si ya incluye la prima de ubicación. Yo puedo comprar en una unidad de townhouses, pero si el townhouse mira hacia el lago, o si es un lote esquinero, o si está cerca a la reserva, o cerca a los juegos de los niños, pues todas esas ubicaciones del lote tienen primas de ubicación. Hay que saber si ya ese precio incluye la prima de ubicación. Si son unidades de renta corta, si incluye el amoblamiento. ¿Y qué amoblamiento incluye? Digamos que la mayoría de estas propiedades incluyen un amoblamiento que es, digamos que todos los muebles, etcétera, pero los consumibles, o sea, lo que tiene una rotación mayor como platos, cubiertos y algunas de esas cosas pueden no incluirlos. Entonces, tenemos que tener muy claro qué está incluido en ese amoblamiento. Y estas preconstrucciones o estas construcciones de nuevo pueden tener unos incentivos importantes. En esos incentivos, pues es importante tener en cuenta cómo los voy a utilizar. Si los voy a utilizar para un menor valor de la propiedad, o los voy a utilizar para pagar los costos de cierre, o los voy a utilizar para comprar puntos en la tasa de interés y así bajar el interés. Ahorita vamos a ver que eso no siempre es rentable. Hay que mirar cuánto tiempo piensa uno permanecer con la propiedad para que si compro los intereses, entonces me sea efectivo. Si la voy a comprar y la vendo a los 2 años, pues, entre comillas, boté la platica en haber comprado intereses por 30 años. Los costos de cierre, los costos que se deben pagar al momento de la escrituración de la propiedad, o sea, cuando es una preconstrucción, hay unos costos de cierre cuando son cash y otros cuando son financiados. Y son muy distintos estos costos a los costos en una reventa. ¿Por qué? Porque normalmente el desarrollador cobra un fee en el momento del cierre o de la escrituración, bien sea en cash o bien sea financiado. Y la empresa que financia tiene normalmente unos fees mayores cuando es financiado en preconstrucción. Cuando es una reventa, o sea, una propiedad en el mercado secundario, pues hay unos costos de cierre para cash y otros para el financiado, pero ambos están por debajo de los de la preconstrucción. Y hablábamos del área total y área bajo aire. El área total es toda el área construida, o sea, incluye garajes, balcones, etcétera. Y el área bajo aire es aquella que está bajo aire acondicionado. Esto influye para el cálculo de la administración en preconstrucciones, donde se da un precio por pie cuadrado. Y entonces a la preconstrucción hay que preguntarle si el precio por pie cuadrado es aplicable al área total o al área bajo aire. Le pueden decir a uno, no, $1.20 por pie cuadrado es la administración. Pues tenemos que saber si se lo aplico al área total o al área bajo aire. Entonces, aquí vemos un ejemplo de renta larga. Característica de la unidad es 3 habitaciones, 2,5 baños, más den, más un estudio. Tiene un área de 2.631 pies cuadrados. Esos son aproximadamente unos 240 metros cuadrados.
más o menos. El precio de la unidad es de $715.000 con un amoblamiento de $3.500. Entonces me dirán, pero ahorita vimos que las de renta larga son sin amoblar. Lo que pasa es que para alquilarlas más rápido hay que hacer un amoblamiento básico. Y ese amoblamiento básico, ¿qué incluye? Incluye ponerle ventiladores, ponerle algunas lámparas y ponerle algunas cosas que no es lo normal que un inquilino llegue con eso. Él va a llegar con sus muebles. No necesariamente va a llegar con lámparas y con ventiladores, etcétera, porque pues cuando él se muda a la otra casa, pues los deja. Y ya este ejercicio lo hicimos en una preconstrucción que vendimos. Teníamos la casa pues que de los inversionistas en el mercado, nosotros la adecuamos, le pusimos los ventiladores, le pusimos unas lámparas bonitas, le pusimos unas cortinas, de manera que el inquilino llegara solo con sus cosas. La casa se alquiló, les digo que fue súper rápido, en menos de una semana. Las otras casas que no estaban con estos elementos adicionales se demoraron muchísimo más en el mercado. Entonces por eso este amoblamiento es una manito de cariño que va a ayudar a que la propiedad se alquile más rápido. Sigue, Luciano. Exactamente. En renta corta, entonces en renta corta, como les decía, está incluido. Y si no está incluido en el precio, ellos van a decir, la propiedad vale $645.000 y adicional hay un amoblamiento de $45.000. ¿Y esto por qué es importante? Porque las unidades de renta corta normalmente tienen todas un amoblamiento igual para que las unidades entre sí no se diferencien. Entonces, cuando el amoblamiento está incluido en el precio, pues no tendríamos ese espacio que dice $45.000, pero si no está incluido en el precio, pues se incluye allí y ellos le dan a uno el valor que va a tener ese amoblamiento. En este orden de ideas, pues aquí serían los $645.000 y los $45.000. Normalmente en la renta corta y en la preconstrucción, en preconstrucción en renta corta no hay incentivos. Acá vemos que esta propiedad de renta larga tiene unos incentivos esperados de $30.000. O sea, unos costos de cierre que eran de $50.000, yo le pongo los $3.000 de amoblamiento, le resto los $50.000 de incentivo y entonces mis costos de cierre van a bajar a $23.000. O sea, bajan considerablemente. Después vamos a cómo determinamos cuál va a ser el ingreso que va a tener mi propiedad. Entonces ya tenemos el precio y ya tenemos los costos de cierre. Ahora, ¿cuánto me va a mí a valer o cuánto me va a generar de ingreso la propiedad? Entonces, para las propiedades de renta larga o las de reventa, lo que se hace es un análisis comparativo de mercado, CMA por sus siglas en inglés. Entonces, el realtor lo que hace es que con unas herramientas que tenemos los realtors, podemos hacer un análisis de en esa zona específica donde estamos comprando la propiedad, a cómo se han cerrado los negocios en el pasado cercano y a cómo están listadas las propiedades a la venta en el presente. Con un análisis completo de eso, entonces podemos determinar más o menos si nosotros nos están ofreciendo un buen precio, un precio razonable para las condiciones de mercado actuales. Para el mercado de renta corta, entonces lo que tenemos es información de mercado. ¿Eso qué significa? Para la renta corta yo necesito determinar, entonces en la renta larga yo con eso salgo, sé, si el precio es correcto y a cómo se están rentando las propiedades en el mercado en ese momento. Para la renta corta, yo tengo páginas especializadas que me permiten determinar la ocupación y el precio promedio noche en esa zona. Entonces, yo eso o lo miro en las páginas especializadas o se lo pregunto al in-house agent. ¿Quién es el in-house agent? El in-house agent es el vendedor
que el proyecto contrata para que venda el proyecto. O sea, ellos son los que se comunican con nosotros para atender a nuestros clientes. Entonces, la ocupación es el número de días al año que se encontrará rentada la propiedad. Y el precio promedio noche es muy importante saber si ese precio promedio noche es neto o bruto. ¿Qué significa que el precio promedio noche sea neto o bruto? Es si ya lleva descontado o no el cobro de la plataforma. O sea, cuando yo rento a través de Airbnb al dueño de la propiedad, al que listó la propiedad en Airbnb, le cobra un 3%. Yo necesito saber, cuando a mí me dicen que el precio promedio noche es $300, si ese $300 es bruto o es neto de ese 3%. Esa pregunta se la hago al realtor y le digo, bueno, yo estoy con un precio neto o con un precio bruto del promedio noche. Entonces, en la renta larga, tengo un tiempo promedio para alquilar de 45 días. Esto me lo da ese comparativo del cual conversábamos, el análisis comparativo, y un precio de alquiler mensual de $4,500 para esta propiedad. Lo que me dice que en el ingreso anual ese primer año es de $47,342. Para los siguientes años, si yo renuevo con el mismo inquilino, pues entonces el tiempo promedio para alquiler va a ser 0, lo que me va a dar a mí un poco más de dinero en el año, o sea, $54,000. El primer año siempre será el más castigado. Y para renta corta, tenemos por ejemplo, en este ejemplo, tenemos una ocupación promedio del 75%, con un precio promedio año por noche de $475. Eso nos da un ingreso bruto mensual de $10,000 o un ingreso bruto anual de $130,000. El ingreso para el propietario son el 64%. ¿Eso qué significa? Significa que el operador me está cobrando el 36%. Ahorita lo vamos a ver en qué costos tenemos que considerar. Ese 64% de ingreso son $6,935 o $83,000 en el año. Entonces, como decíamos, vamos a determinar los costos de la zona específica que estamos trabajando. Entonces, los costos deben incluir todos los elementos que se consideran como costos operativos. Y estos son determinados de acuerdo con si la propiedad va a ser de renta larga o de renta corta. Hay unas pequeñas diferencias. Entonces, los costos tradicionales de la renta son el seguro de la vivienda, la administración de la propiedad. Cuando hablamos de administrador de la propiedad, es la empresa que se encarga de hacer el mantenimiento de la propiedad y que tiene el equipo de personas que puede responder al llamado de un inquilino por algún daño. Normalmente estas cobran el 8.33% o el 10%, entre el 8.33 y el 10. Se preguntarán por qué los decimales. 8.33% es un mes de alquiler al año. Entonces, eso da 8.33%. La reserva de mantenimiento, uno debe ir haciendo una reserva para que si hay un daño mayor, o sea, si se daña la estufa, la nevera, Dios no lo quiera, el aire acondicionado, serían unos $6,000. Entonces uno va haciendo una reserva o saca un seguro de electrodomésticos. Y tiene el impuesto predial, depende su monto, su porcentaje depende de la zona donde está. Tiene el HOA, o sea, la administración de la copropiedad, y el pago al broker. Recuerden que el primer año, cuando el broker alquila la propiedad, va a cobrar el 8.33% o el 10%, o sea, un mes o el 10% del alquiler de la propiedad. Y para la renta corta, entonces está el operador.
Vean que acá llamamos a este administrador de la propiedad porque él simplemente está para hacer arreglos y mantenimientos, y acá la llamamos operador de la propiedad porque aquí no solamente hace los arreglos y mantenimientos, sino que también hace el mercadeo de la propiedad, la pone en el mercado, hace todas las reservas y la publica en todas las plataformas que hay para la renta de estas propiedades. Están también los servicios públicos, que está incluido en la administración y que se debe tener en cuenta por aparte. Si ven, acá no hay servicios públicos, los servicios públicos los paga el inquilino. El seguro de vivienda, el impuesto predial y la administración, que son costos que habíamos visto en la renta larga. Entonces, ¿cómo se ve eso en un gráfico? Pues en un Excel. Entonces, el seguro de vivienda al año, aproximadamente un 0.45% del valor de la propiedad. La operación o administración, perdón, de la propiedad al año, acá la pusimos 0% porque es una propiedad nueva. Si es nueva, entonces hay garantía de todos los electrodomésticos y hay garantía del constructor para todo lo que es obra civil. Entonces, pues no tenemos allí la administración o costo de la administración. Hay una reserva de mantenimiento del 1%, un impuesto predial en esta zona del 1.75% y la administración de la copropiedad es fija y vale $3.384 el año, lo que nos da unos gastos de operación de $21.154. Esto no incluye $4.500. Recuerdan que vimos que esta propiedad se alquila por $4.500 al año. Eso será lo que cobra el broker por conseguir el inquilino, por publicar la renta, el broker o el realtor. En la renta corta tenemos entonces lo que son los servicios y la reserva del 3%. Este servicios y reserva incluye lo que puede haber de agua, porque casi todos los otros servicios están incluidos en la administración de la copropiedad, y una pequeña reserva mensual que se va haciendo para reposiciones. Entonces, ahorita decíamos, la dotación o el amoblamiento incluye toda la dotación. Si la respuesta es sí, de todas formas, estos son cosas que se van consumiendo, se van desgastando y hay que cambiarlas. Cuando llega el momento de cambiarlas, pues uno tiene que hacer ese aporte. Entonces, aquí vamos haciendo una reserva para esa restitución. El seguro de la vivienda, aproximadamente unos $300 mensuales. El impuesto predial en esta zona es el 1.45%, esta ciudad es el 1.45%. La administración de la copropiedad, en este caso es de 0.22, o sea, 22 centavos de dólar por pie cuadrado. Y el ingreso del operador es el otro costo importante, que en este caso es el 36% del ingreso. Eso nos da unos $3.900 mensuales. Mucha gente le dice a uno, hombre, pero es que un costo de operador por encima del 30-35% es supremamente costoso. La respuesta a eso es si las rentabilidades dan y el operador es bueno, la verdad es que no es muy costoso. Por ejemplo, tenemos un edificio en Miami que el operador cobra el 50%. Y eso sonaría a que es supremamente costoso, pero resulta que el operador es Hilton y está operando y por su operación uno puede decir que va a tener una ocupación cercana al 80%. Entonces, la verdad ya no es tan costoso. Y tenemos que tener otra cosa en cuenta. Cuando las propiedades están, digamos que, con una demanda supremamente alta en todo el tema de renta corta, mucha demanda de alquiler, pues entonces digamos que el operador hace su labor, pero no es tan importante.
Ahora, si hay una oferta grande de propiedades y si entran un montón de proyectos con un montón de habitaciones al mercado, yo quiero estar con un muy buen operador que sepa competir y que trae, bajo su marca, trae temas importantes. Por ejemplo, Hilton trae todos los afiliados a su cadena Hilton. Hay otro proyecto que tiene puntos Marriott y que acepta puntos Marriott en Miami. Ese otro proyecto pues también va a tener todo ese flujo de personas. Hay uno en Orlando que firmó una alianza con Disney. Entonces, es lo que llaman un Disney Preferred Hotel. Cuando yo entro a la página de Disney a reservar hoteles Disney, va a aparecer este proyecto. Y también Disney le va a permitir que sus ocupantes entren al parque una hora antes y salgan del parque una hora después, como lo hacen los inquilinos de los hoteles Disney. Entonces, es supremamente importante fijarse más allá del porcentaje. Uno lo que debe mirar es qué incluye ese porcentaje, que incluya todo lo que vimos ahorita, el mercadeo, el mantenimiento, las reservas, la tarifa que cobran las plataformas, etcétera. Y también mirar quién es el operador, o sea, que sea un operador grande, de renombre, que me vaya a dar muy buenas probabilidades de tener una alta ocupación. Entonces, ya con estos datos que hemos sacado, o sea, cuánto van a ser, cuál es el precio de la propiedad, cuántos son los costos, cuáles son los ingresos, cuáles son los costos, entonces podemos sacar lo que se llaman el cap rate. El cap rate o capitalization rate es un indicador que se utiliza para comparar las rentabilidades en los mismos términos de múltiples propiedades entre sí. Porque si yo me pongo a comparar solamente flujos de caja, puedo tener algunas diferencias. Entonces, cuando yo comparo el cap rate, estoy comparando todo en los mismos términos. ¿Cómo se calcula? Básicamente es el ingreso neto operacional, o sea, los ingresos menos los costos operacionales sobre el valor de mercado de la propiedad. Por eso estábamos mirando cuál es el valor de mercado de la propiedad. Si lo saco a través de un análisis comparativo de mercado o el precio que me está dando la constructora. Entonces, para esta opción que estamos revisando, para la renta larga, tenemos que el cap rate en el año 1 es de aproximadamente el 3.12%. Y para el de renta corta, estamos viendo que el cap rate es aproximadamente el 9.17%. Y esta temática es bastante común. La renta larga, ahorita veíamos que el retorno es igual a la rentabilidad más la valorización. Entonces, la renta larga va a tener rentabilidades un poco menores comparadas con la renta corta, pero tienden a tener valorizaciones mayores que la renta corta. Y digamos que al final ambas van a tener un retorno similar. Simplemente que ese retorno lo entregan de forma un poco diferente. La renta larga lo entrega más a través de la valorización, la renta corta lo entrega más a través de ese flujo de caja mensual que va a generar. Y entonces se dirá, pero bueno, ahí no hemos visto la financiación, no hemos tenido en cuenta cuánto se paga de financiación. Es correcto. Aquí vamos entonces a determinar la financiación. El monto de la inversión es supremamente importante. ¿Por qué? Porque difícilmente, pongámoslo así, la financiación para extranjeros puede llegar a ser hasta de un 70, incluso un 75%. Y en este momento se pueden conseguir tasas entre el 6 y el 8% de financiación. Pero, aunque es relativamente fácil de obtener hasta un 70% de financiación, hay que tener dos cosas en mente. La primera
que si yo le pongo una financiación del 70% a una propiedad, pues difícilmente ella es capaz de pagarse solita. Más o menos puede ir hasta con un 50% de financiación, y ese ejemplo ya lo vamos a ver en un segundo. Y es importante entender los diferentes tipos de crédito y los requisitos. Por eso es muy importante uno reunirse con el lender, o sea, el mortgage broker o el lender, que es la persona experta en esa financiación, para que le describa a uno exactamente cuáles son los requisitos para obtenerla, qué lo precalifique y cuáles son las condiciones que tiene cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la facilidad del 50% en renta corta, pero en renta corta voy a comprar un estudio y resulta que el estudio no tiene una cocina completa. Al no tener una cocina completa, yo ya lo más seguro es que no califique para un crédito hipotecario. Me tendrán que dar un crédito DSCR. El DSCR es Debt Service Credit Ratio, es un crédito que es un poco más costoso, pero que ya no mira la propiedad como una propiedad hipotecaria, sino que la mira como un negocio. Y lo que mira es si esa propiedad es capaz de generar la suficiente renta para ella pagarse solita. Entonces, digamos que ese es un elemento. El otro elemento es que cuando yo hablo con los mortgage brokers, normalmente ellos me dan una tasa que suena a primer impacto, o perdón, una tasa no, un monto de pago que a primer impacto suena supremamente alto. Pero estos normalmente tienen dos componentes. El primero es el componente de capital más intereses, que todos conocemos, y el segundo es un componente que llaman acá escrow. Escrow es una cuenta en custodia que se hace para llevar allí los impuestos y el seguro. ¿Eso qué significa? Que la compañía que me está dando a mí el crédito hipotecario me está cobrando no solamente el capital e intereses, sino la proporción mensual de impuestos y de seguro. ¿Por qué? Porque es que acá en la Florida, si yo dejo de pagar los impuestos o dejo de pagar el seguro de la propiedad, entonces, si dejo de pagar los impuestos, el Estado o la ciudad puede hacer un embargo sobre la propiedad, un riesgo que la compañía de crédito hipotecario no va a correr. Y el otro es el seguro. Si yo no pago el seguro y pasa, yo no lo quiero, un huracán, un incendio, una inundación, cualquier cosa, pues entonces el afectado no solamente va a ser yo, sino también esa compañía de crédito hipotecario. Entonces, ellos, para asegurarse que esos dos temas están pagados y que su activo está protegido, entonces ellos cobran esa proporción y la llevan a una cuenta en custodia, o sea, un escrow account. Y cuando llega el momento de pagarla, pues ellos pagan el impuesto y pagan el seguro. ¿Cómo se entregan los créditos? Se entregan a tasa fija hasta 30 años o créditos ARM, que son 3, 5 o 7 años fijo y luego variable el resto del tiempo. Entonces, digamos que si yo tengo, mientras más largo sea la tasa fija, pues digamos que, entre comillas, es más grande el riesgo que corre la entidad de crédito hipotecario. Entonces, el que más baja tasa tendría es el que me fija la tasa a 3 años y luego queda variable, después el de 5, después el de 7 y el más carito sería el tasa fija a 30 años. De todas formas, pues son tasas que son bastante bajas. Hoy podemos conseguir tasas del 6,25, 6,5 a 30 años fija. Eso, la gente le dice, uy, pero es que está muy cara. Lo que pasa es que la estamos comparando con tasas que hubo hace 2 años del 3,5 o hasta del 3%. Esas tasas no son normales. Esas tasas del 3 a 3,5%
no son normales. El promedio histórico está más alrededor del 5%, o sea que la verdad tampoco estamos tan costosos en este momento, están altas, pero tampoco tan altas como se cree que están. Ahorita hablamos de la compra de puntos con esos incentivos. Martín. No siempre son tan importantes. ¿Por qué? Porque si yo no me voy a quedar en promedio, da 7 años. Si yo no me voy a quedar con la propiedad 7 años o más, realmente ese dinero que estoy utilizando para comprar puntos a 30 años, pues va a ser un dinero que puede ser mejor utilizado en un menor valor de la propiedad o que me ayuden a pagar los costos de cierre. Entonces, ¿cómo se ve esto? Un crédito hipotecario, digamos que si financio el 35%, o sea, pongo una cuota inicial del 65%, tendría en este caso un monto a financiar de $250,000, con una tasa de interés al 7,5 a 30 años, pues estaría pagando una costo de capital más intereses de $1,765 mensuales, o sea, unos $21,000 al año. Si en este caso estoy financiando el 50% en renta corta, supongamos que a 6%. ¿Y por qué esta diferencia? Digamos que en renta larga la propiedad va a estar ya, es una propiedad de reventa, entonces estas son las tasas de hoy. Si es de renta corta y es un proyecto, una preconstrucción, pues van a ser las tasas de dentro de 2 años, 2 años y medio que me entreguen la propiedad, que se espera que estén más bajas, pues sería aproximadamente de un 6%. Precisamente son los cálculos que debe hacer el inversionista o el especialista financiero. Nosotros como realtors no debemos y no podemos jugar a la futurología. O sea, decir a cómo vas a alquilar dentro de 2 años la propiedad, a cómo van a estar las tasas de interés dentro de 2 años. Eso es lo que nosotros no podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es decirte a cómo están hoy y hacer los cálculos cómo está hoy. Ya, si la persona quiere modificar eso para sus expectativas de cuando reciba la propiedad, cómo van a estar, pues obviamente lo puede hacer y sacar sus propias conclusiones. Y entonces ya con la información de financiamiento está en la rentabilidad que llaman cash on cash, o sea, qué efectivo metí y qué efectivo estoy recibiendo. En otras palabras, la fórmula en esto entonces sería el efectivo que estoy recibiendo después, o sea, los ingresos menos los gastos operacionales menos capital más intereses. Y eso sobre el capital invertido. Acá veíamos que el capital invertido, aunque yo puse un 65% de cuota inicial, me dice que realmente el invertido fue 488, porque también saqué de mi bolsillo para pagar los costos de cierre. Aquí también lo vemos. Puse el 50% de cuota inicial, 322,000, más el amoblamiento, más los costos de cierre. Realmente de mi bolsillo puse $413,000. Entonces, cuando hacemos el cálculo de cash on cash, entonces tenemos el ingreso neto operacional, o sea, ingreso menos los gastos operacionales, y la hipoteca, me queda en un 93%. O sea, la propiedad se paga solita y deja muy poquito. En renta corta, como veíamos, la propiedad se paga solita y deja una rentabilidad importante. O sea, el ingreso menos los gastos operacionales y además el gasto de financiación da el 8.65%. Esto es lo que yo voy a tener hasta el final y no va a haber ningún otro gasto. No. Digamos que esto es
todo lo que tenemos hasta el cash on cash, pero luego vienen temas que solamente cada inversionista puede determinar. Por ejemplo, si yo invertí a través de una compañía, que es lo recomendable en la mayoría de los casos, entonces yo allí también voy a tener el costo del contador, voy a poder agregar algunos gastos como la depreciación, etcétera. Entonces, pues las rentabilidades van a variar un poco después de esto. Digamos que aquí llegamos a lo que es común para todos los inversionistas. Ya después de esto depende del caso de cada inversionista y de cómo presenta su contabilidad, si lo hizo a través de una compañía o lo hizo a título personal. Bueno, ya digamos que se vuelve un poco más complejo el análisis, donde el contador definitivamente podrá hacer el análisis financiero con la persona. No sé si, Marta, si consideras entonces que abramos un momentico el tema para preguntas, y si alguien tiene una pregunta, pues bienvenida. Sí, cuéntenos a ver. Y si no, pues ya nos escriben también por privado. Aquí están nuestras email y por WhatsApp. Estos son nuestros números celulares para el WhatsApp. Nos pueden escribir, que con mucho gusto les vamos a responder cualquier duda. Creo que la conclusión es: hagan todas las preguntas a su agente inmobiliario, que el agente inmobiliario debe ser capaz de proporcionarles toda la información necesaria, aunque uno termine haciendo sus propios cálculos. Y recuerden que la información que va a pasar el agente es una información de hoy. No podemos jugar a la futurología, no podemos decir dentro de 2 años las tasas deben estar al 6%. Hombre, hasta los economistas que estudian eso se equivocan cuando dan esas tasas. Definitivamente no nos corresponde a nosotros como asesores en propiedad raíz tratar de jugar a predecir ese futuro. Entonces, esperamos que esto les haya servido mucho. De nuevo, si tienen una pregunta ya, bienvenida, y si no, pues esta es nuestra información y con mucho gusto les vamos a responder cualquier duda. Por favor, si alguno de los proyectos que les mostramos, esos 2 proyectos que vieron son proyectos reales, son proyectos, uno, el de renta larga, queda en West Palm Beach, unas casas hermosas en una unidad espectacular, y el de renta corta que vimos son unos townhomes en un proyecto en Orlando que tiene unas condiciones inmejorables. Entonces, si cualquier pregunta tienen de cómo calcular rentabilidades, por favor, y también agendar una cita si quieren un tema más personal, bien sea con Marta o conmigo, podemos agendar la cita y podemos ver el detalle que quieran ver.